Compré mi primer moto no por gusto ni por necesidad. La compré porque no quería volverme loco. Esa historia no trata sobre motocicletas de alta cilindrada, ni mucho menos de motos de alta velocidad. Esta historia es sobre cómo una motoneta llegó a salvarme la vida, a sacarme del abismo en el que me encontraba, y llegó cuando más lo necesitaba. Hace aproximadamente 9 años comencé este cambio, esta transformación en mi persona, lo cual tuvo mucho que ver con los grupos de autoayuda de 12 pasos. Me permitió expandir mi mente un poco más hacia el conocimiento de mi propia persona y poder darme cuenta de las problemáticas que tenía como persona. Lejos de mi adicción, comencé a darme cuenta de que tenía problemas más agudos, más graves, de mayor fondo, y que mi consumo solamente era un síntoma de males más profundos. Yo estaba pasando por una situación bastante difícil, bastante oscura, bastante complicada de asimilar, porque realmente era eso. No tenía la capacidad mental y emocional para poder entender qué era lo que estaba sucediendo dentro de mí. Desde los 16 años yo recuerdo que tenía ya problemas con la sustancia, pero principalmente me daba cuenta que tenía problemas en mi manera de pensar, de actuar, el cómo dirigirme hacia las figuras de autoridad principalmente. Pero no fue hasta los 23 años que tomé la decisión de acercarme a los grupos de autoayuda, donde agradezco bastante todo lo que hicieron por mí y siguen haciendo por mí. Pero todo esto no fue nada fácil. Primero tuvieron que pasar casi 11 años de estar dentro de esta obscuridad, de este abismo, de esta situación emocional, de consumo, de ya no consumo, de querer escapar de mi propia realidad, porque realmente eso era lo que yo buscaba a través de la sustancia, ya no saber nada de mi propia persona ni de mi propia realidad. Viví situaciones muy difíciles que probablemente muchos de los que me están viendo han cruzado y me van a entender. Obviamente la sustancia y mi manera tan complicada de vivir la vida me hizo alejarme de mi ciclo primordial, que era mi familia, mis hermanos, mi madre, mi padre. Esto conllevó a que tuviera que vivir desde temprana edad, aproximadamente desde los 18 años solo, lo cual hoy agradezco que me sucedió, hoy agradezco que tuve que pasar por esa parte en la que tuve que vivir solo, porque fue la manera en la que pude darme cuenta de la problemática real que tenía. Muchas de las veces la familia, en su búsqueda de quererte ayudar, te perjudican más al facilitarte todas las cosas. Eso reduce o obstaculiza tu propio crecimiento y tu propio fondo de sufrimiento. Obviamente que comenzaron a llegar las problemáticas sociales, ya no tenía gente con la cual poder socializar, me comencé a aislar muchísimo, hasta que llego a los grupos de autoayuda, donde encuentro una sociedad que me acepta tal cual soy como persona y entiende que las problemáticas que tengo ni siquiera son tan grandes como yo en su momento lograba pensar o llegaba a pensar. Porque a veces como seres humanos nos enfrascamos bastante en nuestro problema y creemos que el problema que tenemos en el momento es el problema más grande del mundo, que somos las personas que sufrimos más. Aquí entra en gran parte la autoconmiseración, que como individuos y como seres humanos es un gran obstáculo para poder desarrollarnos más adelante como personas. Estas personas sin ningún compromiso, sin ninguna intención de nada, de ganar absolutamente nada, me acobijan y comienzan a darme información valiosa que comienza a abrir mi mente a cosas diferentes, a darme cuenta de que las situaciones que estaba pasando realmente no eran tan grandes y que había muchísima más gente que de igual manera estaba pasando por situaciones similares o peores y que a pesar de eso estaban saliendo adelante. Claro que para darme cuenta y buscar una ayuda y aceptar que requería una ayuda no fue nada fácil. Para eso tuve que pasar por infinidad de experiencias dolorosas que me hicieron darme cuenta de que el ser humano tiene una gran capacidad para sufrir, que el ser humano puede estar sufriendo una agonía emocional y puede sobrevivir, porque ya no está viviendo, está solamente sobreviviendo. Ya estando dentro de los grupos de autoayuda, comencé a salir un poco más de mi visión tan cuadrada y tan cerrada de patrones y de experiencias que la misma sociedad, la misma familia, la religión y otro tipo de instituciones te dan, y que empiezas a crecer con toda esa información y comienzas a cerrarte a información tan reducida. Pero dentro de los grupos de autoayuda me empezaron a abrir mi conciencia, empezaron a brindarme información valiosa que me hacía explorar más allá de lo que yo había aprendido. Había una frase que me decían mucho, que era: tienes que desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Y es algo que hasta el día de hoy sigo aplicando en mi vida.
Cuando sé que cierta información ya no es valiosa para mí, que ya no me ofrece absolutamente nada, trato de desecharla para empezar a cultivar nueva información. Obviamente que cuando llego a estas aulas, llego absolutamente mal, tanto física, mental, emocional, espiritualmente, pero principalmente económicamente era algo que me hacía sentir mal, el darme cuenta de que mi propia manera de pensar me había llevado a la situación en la que me encontraba. Entonces comienzo a trabajar, yo tenía en ese entonces una imprenta de serigrafía, pude empezar a trabajar en lo que me gustaba, me han gustado las artes gráficas y comencé a trabajar en una imprenta de serigrafía. Poco a poco comencé a hacer un poco de dinero. Hoy entiendo esta parte que es bien sencilla. Cuando tú dejas de consumir, tu economía obviamente que va a mejorar, porque ya no hay fugas de dinero, ya no hay gastos innecesarios en sustancias y obviamente que tu economía comienza a mejorar. Yo recuerdo que al grupo de autoayuda que asistía estaba aproximadamente a 1 hora y media de mi domicilio, desplazándome en transporte público. Las sesiones eran de las 8 a las 10, entonces yo a veces tenía que salir 6:30 de mi hogar para poder llegar puntual a las 8, estar de 8 a 10 en mi sesión y aproximadamente iba llegando a las 12 de la noche, 12:30 a mi domicilio. Ahí conocí a un amigo que se llamaba Antonio también y él se dedicaba a comprar y vender motos y carros. Y recuerdo bastante bien que en alguna plática que tuvimos, pues me preguntaba de dónde era y que cuánto tiempo me hacía. Y obviamente él, con tal de hacer un nuevo negocio, me ofreció una motoneta. Aún recuerdo esa motito porque marcó un episodio nuevo en mi vida, una manera de ver todo de diferente manera. Marca un antes y un después en mi persona. Buscamos a través de las sustancias poder salir de nuestra realidad, ya que hay situaciones que no nos gustan, que no queremos cambiar o que no vemos que tenemos el poder de cambiar. Entonces, cuando llega esta motonetita, yo recuerdo que le puse Pibineta porque tenía un color amarillo como las latitas de Pibi. El poder sentir esa libertad, el poder sentir el viento, el poder sentir que literalmente escapas de tu propia realidad a través de 2 ruedas, me enganchó de inmediato. Era tan agradable para mí el poder salir de mi domicilio un poco más tarde, poderme ir a mi reunión, terminar mi reunión y regresarme a mi domicilio en mi motoneta, que podía experimentar situaciones que jamás en mi vida había experimentado de ninguna manera. Podía sentir verdaderamente la libertad de rodar, podía sentir experiencias y emociones que no había sentido nunca antes. Entonces, a partir de este momento, de esta moto, yo comencé a experimentar una vida diferente. Y sé que suena tal vez fantasioso, pero es la realidad. Con esa motocicleta comencé a generar un vínculo emocional, sentimental muy grande, ya que dentro del proceso de recuperación de cualquier tipo de adicción se mueven muchas emociones. Yo recuerdo infinidad de ocasiones que salía de mis terapias, de mis sesiones, y en esas sesiones a veces se tocaban situaciones emocionales, heridas en el alma bastante fuertes, de las cuales muchas veces yo salí de esas sesiones, me subí a mi motocicleta y durante el camino venía reflexionando sobre todo lo que había escuchado, sobre todas las experiencias, y muchas de las veces terminaba llorando, otras tantas terminaba más molesto, otras tantas terminaba enfadado, gritaba dentro de mi casco. Entonces con esta motocicleta yo comencé a generar un vínculo bastante grande emocional, el cual empieza a formar gran parte de las 2 ruedas en mi vida, que a través de montar mi motocicleta siento la gran libertad y de esta manera también puedo desahogarme de todo aquello que en su momento comencé a darme cuenta a través de mi proceso de recuperación. Para muchos las motocicletas solamente son un medio de transporte, un medio con el cual se pueden mover de un punto A a un punto B. En mi caso muy personal, las motocicletas, las 2 ruedas, comenzaron a cambiar mi manera de ver la vida. Comenzaron a ayudarme a salir de ese pozo profundo en el que me encontraba. Comencé a sentir verdadera libertad y el día de hoy forman parte de mi vida. Yo recuerdo bastante que el padrino que yo tenía dentro de mi aula de recuperación siempre me recordaba: Antonio, tienes que buscar un hobby, tienes que buscar algo aparte de Alcohólicos Anónimos, aparte de tu familia, aparte de la religión, tienes que buscar algo que te haga sentir vivo, algo con lo que te puedas distraer un poco de todo este caos, de toda esta situación emocional en la que te encuentras sumergido. Y yo encontré en las 2 ruedas este hobby.
esta salida de mi realidad, el poderme sentir libre. Y obviamente en próximos videos les comentaré cómo a través de esta motonetita, de la Pibineta, comencé a tener contacto con la fotografía y pude empezar a enfocar mi vista, mis pensamientos en cosas más abstractas, más sencillas, a través de una cámara también. Les comento brevemente. Yo soy fotógrafo de motocicletas, me gusta la fotografía de acción y obviamente en conjunto todo esto hoy forman parte de mi vida. Lo que me gusta son las motocicletas. Yo veo una moto y no solamente veo fierros y plásticos, yo veo una forma de recuperarse, veo una salida, una fuga emocional, una ayuda espiritual donde tú puedes viajar en tu moto, puedes gritar, puedes llorar, puedes pedir ayuda también en el momento a través de un grito hacia un poder superior, un Dios, como tú lo concibas. Ahora en conjunto mi motocicleta con mi cámara, veo y tengo una visión de la vida muy diferente a través de este programa de recuperación de 12 pasos. También les vuelvo a recordar, me ayudó a abrir mi mente, mi conciencia a cosas nuevas, a experiencias diferentes, y esta es la intención de este blog, de este podcast para todos ustedes, y es por eso que una motoneta salvó mi vida. Si tú has pasado por una situación similar, ya sea de adicción, de dependencias, y encontraste un hobby, a lo mejor independientemente a las motos, puedes dejármelo en los comentarios y podemos hablar sobre ello en próximos videos. La intención de estos videos es poder llegar a más gente, poder llegar a gente que se sienta identificada, porque muchas de las veces en este proceso nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, pero déjame decirte que siempre hay alguien que está en la misma situación que tú, que te va a poder comprender. Yo espero que con este video pueda llegar a más gente. Los invito a que se suscriban al canal, voy a estar haciendo más contenido. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hablara de algo más, déjenme sus propias experiencias y les agradezco por ver este pequeño video.